Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Quiero iniciar esta serie diciendo esto. Todo este estudio sobre Pablo está dedicado a los hermanos y hermanas cristianos que cuando nos escuchan hablar a los que predicamos de la Torá, piensan que somos unos judaizantes. Por lo tanto, si usted ha entrado a este canal, El Remanente Una Fe Inteligente, y quiere venir a refutar lo que predicamos, está en el video correcto para que aprenda lo que la Biblia dice realmente sobre lo que usted cree que la Biblia dice. Es muy posible que lo que usted ha pensado que puede utilizar para contradecir y refutar la doctrina de las raíces hebreas le va a explotar en la cara cuando se dé cuenta quién era Pablo y qué cosas realmente estaba predicando. Puedo decirle de antemano que la Escritura dice que los que creen entender a Pablo realmente no lo entienden si ellos antes no estudiaron el Antiguo Testamento. Eso lo dijo Pedro en 2 de Pedro 3 del 15 al 17. Lo vamos a ver muchas veces en toda esta serie. Por lo tanto, le invito con mucho cariño, con mucha humildad y con bastante respeto a que mire este mensaje y que lo estudie, y todos los que vengan más adelante, y se dé cuenta si la Biblia realmente dice lo que usted cree que dice o tal vez tenga que cambiar de opinión. Porque muchas personas antes han tratado de refutar lo que predicamos, no lo que predico yo, pero lo que predica la Escritura, y que muchos que estamos abriendo nuestros ojos a la verdad estamos predicando ahora. Y en el tiempo en el cual ellos desean refutar y estudian la Escritura se dan cuenta que ellos eran los que estaban mal. Entonces vamos a ir a muchas citas bíblicas y vamos a utilizar muchos conceptos que usted posiblemente quiere utilizar para refutarnos a nosotros y los vamos a ver a la luz de la Biblia. Lo primero que estudiaremos entonces será quién era realmente Pablo, porque cuando usted entienda quién era Pablo va a darse cuenta cómo Pablo no podía hablar las cosas que hoy creemos que realmente estaba diciendo. Pablo es el escritor más malentendido de la Biblia. Se le han acreditado la autoría de las doctrinas más contrarias a la fe hebrea de Yeshua, al decir que el cristiano o el creyente en general ya no debe guardar los mandamientos de Elohim porque, pues al parecer ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Sin embargo, si Pablo realmente estuviera enseñando en contra de la observancia de la Torá, entonces se contradice a sí mismo, ya que en muchas ocasiones declaró que guardaba los mandamientos de Adonai dados a Moisés. Entonces lo que vamos a hacer en todo este estudio es ir a través del libro de los Hechos, de las cartas de Pablo y sobre todo regresar al Tanaj, al Antiguo Testamento, para ver lo que realmente dice la Biblia de Pablo y lo que Pablo dice de él mismo, porque le aseguro que es revelador. Mi vida cambió cuando yo entendí que todo lo que yo creía respecto de este hombre que me daba el fundamento para mi fe cristiana está súper mal interpretado. Porque seguramente si Pablo se parara aquí enfrente de nosotros, Pablo, a los ojos de los cristianos, sería el mayor judaizante del mundo. Bueno, no el mayor, el segundo mayor, porque el primero sería Yeshua. Filipenses 3:4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la asamblea de los creyentes, en cuanto a la justicia que es en la Torá, soy irreprensible. Y esto no lo dijo cuando todavía era Saulo de Tarso, esto lo dijo cuando él ya era Pablo el apóstol. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de Pablo? Número 1, nació en Tarso de Cilicia. También era de la tribu de Benjamín. Era romano de nacimiento, era un ciudadano romano de nacimiento. Es como cuando una persona es hijo de mexicanos en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, es
norteamericano, obviamente, pero al mismo tiempo es de raza mexicana. Era un estudiante de Gamaliel. Todas las citas aquí están, las puede usted comprobar. Era un estudiante del maestro rabino más famoso de su tiempo. Era un fariseo, lo cual me llama bastante la atención, ya que se nos ha enseñado que el término fariseo significa algo malo, pero tenemos que entender que un fariseo era una persona que era parte de un partido político en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Pablo, y el hecho de que Pablo fuera un apóstol de Yeshua, al parecer no le quitó la credencial de fariseo. También tenía un oficio, que era hacer tiendas, hacía carpas, o algunas otras personas dicen que hacía mantos de oración, talit. Y también Pablo era un políglota, es decir, hablaba varios idiomas, hebreo, arameo y griego. Si quiere profundizar más en todos estos puntos, por favor, mire las citas que le dejamos aquí en pantalla. En este primer episodio de la serie, yo quiero hablarles de la cita más importante que usted debe tener en cuenta cuando habla sobre Pablo. Y es una que no dijo Pablo, sino Pedro, justamente. Entonces, cada vez que una persona llega conmigo y me dice que Pablo dice al parecer cierta cosa, yo le cito esto. Segunda de Pedro 3, del 15 al 17. Nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Pablo es el único escritor de la Biblia que viene con advertencia para sus lectores. Cuando Pedro nos dijo que Pablo escribe cosas difíciles de entender, Pedro no estaba jugando. Y consideré que Pedro lo dijo unos años después de que Pablo ya era famoso y escribía cartas. Si en el tiempo de Pablo ya los indoctos, es decir, los que no estudian, y los inconstantes torcían lo que Pablo decía, así como tuercen las otras escrituras, entonces, ¿cuánto más no el día de hoy, como 2000 años después, no vamos a torcer lo que Pablo dice muy alejados del contexto original? Esa cita es muy importante, la debemos ver a profundidad y eso es lo que quiero hacer. Vamos a regresarnos a la cita y vamos a notar paso a paso si realmente nosotros hemos estado siendo parte de los indoctos o de los inconstantes. Vamos a leer. Nuestro amado hermano Pablo les ha escrito. Ok. Esto por sí solo es un punto importante, ¿sabe? Porque mucha gente piensa que Pedro y Pablo eran enemigos y se basan en Gálatas, donde Pablo menciona que le llamó la atención públicamente a Pedro porque él hacía judaizar a los gentiles. Y por cierto, muy importante, esa es la única vez en toda la Biblia donde viene el término judaizar. No sé si lo sabe usted, pero la palabra judaizante no está en la Biblia. Entonces, judaizar era seguir las costumbres de los judíos. El problema es que si usted piensa que las costumbres de los judíos es lo mismo que guardar la Torá, usted, lo siento, está súper equivocado. Porque las costumbres de los judíos incluyen un montón de leyes que no vienen en la Torá. Y su servidor, Eliú de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente, no predica otra cosa que no esté en la Torá. Yo no le hablo del Talmud, yo no le predico de la Kabbalah, yo no le predico del Zohar, no le predico de nada que no sea lo que la Biblia dice. Y en la Biblia están los 5 libros de Moisés llamados Torá. Si alguien viene y les predica otras cosas a la autoridad, elevándolas a la autoridad de la Biblia, entonces posiblemente ese es un judaizante, pero aquí nosotros no hacemos eso, ¿ok? Entonces Pedro y Pablo eran bastante buenos amigos. Y mire lo que dice Pedro. Nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Entonces Pedro reconoce que Pablo tiene una sabiduría que se le dio de lo alto. Y luego dice, Pablo habla de estas cosas en todas sus cartas. ¿De qué está hablando? Bueno, de un contexto que usted puede mirar en 2 de Pedro capítulo 3. Dice, Pablo ya les habló de lo que yo les estoy hablando también. Y luego menciona algo muy importante. Pablo habla cosas, dice, en todas sus cartas, en las cuales en sus cartas hay cosas difíciles de entender. Pedro te está diciendo que Pablo escribe cosas difíciles. Y luego dice, ¿qué sucede? Si de por sí las cosas que Pablo escribe son difíciles, luego llegan los indoctos, los que no estudian, y los inconstantes. Las personas inconstantes son esas personas que Santiago menciona de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos, que un día andan muy metidos buscando de Elohim, de Dios, y otro día andan como que, ay, traigo las pilas bien bajas, necesito esto, necesito aquello. Esos inconstantes son aquellos que también
vienen y te juzgan a ti de muy sacrosanto y se dan de más santos a ellos y de todas maneras los ves viviendo una vida totalmente mundana. Es una persona inconstante. Los que no estudian y los que son inconstantes tuercen las de por sí difíciles palabras de Pablo. Y luego dice algo Pedro muy importante. Estos que tuercen a Pablo también tuercen las otras escrituras. Y la palabra otras es nuestra clave. Porque Pedro nos está diciendo que él, Pedro, y los demás apóstoles, para el caso, ya que Pedro lo hacía, seguramente los demás también lo hacían, Pedro considera los escritos de Pablo a la altura de autoridad de las escrituras. Considere que la palabra escrituras está con una E mayúscula, lo que significa que el término escritura con E mayúscula solamente se le daba al Tanaj, al Antiguo Testamento. A los ojos de los cristianos se le dice Antiguo Testamento. Pero Pedro dice que tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras. Entonces, a los ojos de Pedro, lo que Pablo escribía ya era considerado escritura. Porque si no fuera así, si los escritos de Pablo hubieran sido escritos rabínicos o escritos de estudio nada más, pero no con autoridad máxima del Ruach HaKodesh como lo hubiera sido Daniel o Ezequiel, entonces Pedro hubiera dicho, tuercen a Pablo como tuercen las escrituras. Sin embargo, él dice, tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras. ¿Puede notarlo? Muy bien. Y luego dice que cuando la gente tuerce a Pablo como tuerce las otras escrituras, lo hacen para su propia destrucción. Entonces nos da una advertencia. Ustedes, hermanos, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Si usted lee la Reina Valera, aquí diría el engaño de los inicuos. Quiero que entienda que la iniquidad es el pecado es la transgresión de la Torá, como lo dice 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Entonces me parece bastante curiosa y muy interesante la palabra que Pedro utiliza al decir el engaño de los sin ley, porque justamente ese es el punto más importante que la gente utiliza para decir que Pablo habla en contra de la Torá, porque dice nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces Pedro dice que aquellos que dicen yo no tengo la ley en realidad están engañados, y que todos aquellos que ya entendimos que solo los inconstantes y los indoctos tuercen a Pablo, que de por sí es difícil, son los que van a caer en el engaño de los que dicen ya no estoy bajo la ley. Y luego dice, el caer en ese engaño te hace que caigas también de la firmeza. Y Pablo dice, ¿no?, que estamos nosotros en una gracia sobre la cual estamos firmes. Por lo tanto, si Pedro dice que caen de la firmeza, los que dicen yo no tengo la ley, técnicamente caen de la gracia. Esto se va a poner bastante bueno, pero esta es la primera cita que tiene que entender respecto de Pablo. Pablo es muy difícil de entender. Cualquier persona que dice que lo entiende y que lo puede aplicar y que es fácil de entender, está contradiciendo la Biblia, porque Pedro dice es muy difícil de entender. Y si no lees primero el Tanaj y lo entiendes bien, entonces no puedes venir a utilizar a Pablo para tu conveniencia, porque vas a caer en el engaño de los que dicen yo ya no estoy bajo la ley, y eso hará que pierdas la gracia. Si una cosa aprende con este primer video es esta: Pablo no es sencillo. No puede usted tomar a la ligera las palabras de Pablo y decir yo no estoy bajo la ley sino bajo la gracia. No puede venir a decir Cristo nos redimió de la maldición de la ley, el fin de la ley es Cristo. Le aseguro que no tiene idea de lo que está diciendo. Y no lo dije yo, lo dijo Pedro. Amados, toda la teología del reemplazo, es decir, toda la doctrina que hemos tenido como cristianos, está basada en la malinterpretación de las cartas de Pablo, porque han tratado de entender el Tanaj al cual le han puesto Antiguo Testamento a la luz de lo que Pablo dice y no al revés. Es decir, lo que Pablo y todo el Nuevo Testamento, todo el Brit Hadashah dicen debe estar interpretado a la luz de lo que ya se dijo primero. Es hasta sencillo de entender cuando yo le regalo un libro a usted, ¿por dónde lo empieza a leer? Por el principio, ¿no? Sin embargo, cuando las personas les dan una Biblia, siempre preguntan, ¿por dónde lo empiezo a leer? Y luego les enseñamos que lean a través de Juan primero. Y luego vas a Juan 1.1 y Juan 1.1 te dice, en el principio, como si Elohim claramente dice, ¿qué estás haciendo en Juan? Vete al principio, y te vas a Génesis 1.1 y dice, en el principio. Y luego, como la doctrina nos enseña que leamos primero el Nuevo Testamento, cuando ya leemos el Tanaj,
luego lo leemos con una predisposición. Pero Pedro nos dice, si tú quieres entender a Pablo, necesitas primero leer las Escrituras, porque si no, eres un indocto y eres un inconstante y vas a torcer lo que la palabra está diciendo. Téngalo bien en cuenta. Por último, en este primer mensaje vamos a hablar acerca de las veces donde Pablo menciona que él guardaba la Torá. Por ejemplo, Pablo guardaba el Shabbat. Hechos 13:14 dice, pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Hechos 13:44. El Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Hechos 16:13. El día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río donde pensábamos que habría de un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Hechos 17:2. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 Shabbats seguidos, discutió con ellos basándose en las Escrituras, predicaba el Tanaj. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot y persuadía a judíos y a griegos, y Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. Y si se quedó 1 año y medio y los persuadía todos los días de Shabbat, entonces seguramente fueron casi 80 veces que estuvo allí, ¿no? Guardando el Shabbat. También Pablo guardaba los Moadim, ¿sabe? Los Moadim son los tiempos establecidos de Adonai, las fiestas. Mire, por ejemplo, guardaba Pesaj, 1 Corintios 11:23, porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes, que el Adón Yeshua en la noche que fue traicionado tomó pan. Por lo tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. También celebraba panes sin levadura. 1 Corintios 5:17. Despójense de la vieja levadura para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. Vamos a celebrar la fiesta, no con una levadura sobrante, una levadura de maldad y perversidad, sino con los panes sin levadura de pureza y verdad. Y Hechos 26. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas donde pasamos 7 días. ¿Se fija que Lucas dice que salieron después de la fiesta? Porque no iban a dejar de guardar los Moadim. Guardaba Shavuot. 1 Corintios 16:8. Pero me quedaré en Éfeso hasta Shavuot. Shavuot es Pentecostés. Hechos 20:16. Pues Pablo estaba apresurado para llegar a Jerusalén si esto fuera posible y celebrar Shavuot allí. Celebraba Yom Kippur, que es el día de la expiación. Hechos 27:9. Puesto que habíamos perdido mucho tiempo y continuar la travesía era muy peligroso y porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, Pablo les dio un consejo, es cuando están naufragando. También, y esto es todavía más importante, Pablo guarda el nazareato. El nazareato, amados, es un nivel más alto de guardar la Torá. No lo pueden hacer las personas común y corriente que apenas empezaron a guardar los mandamientos. No lo hace un recién convertido en Yeshua, no lo hace un recién convertido al judaísmo. Lo hace uno que está bien afirmado, porque el nazareato es un voto de santidad. Hechos 18:18. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Y vamos a ver cuál era el voto, número 6:13. Esta pues es la ley del nazareo. El día que se cumpliese el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces el nazareo rapará a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Por ejemplo, Sansón era un nazareo, Samuel era un nazareo, Pablo era un nazareo. Hechos 21:20. Esto es muy importante porque son las palabras de Santiago a Pablo. Pablo venía y su reputación lo estaba precediendo. Dice Santiago: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que tú ya viniste. Me imagino la conversación entre ellos surgiendo más o menos de esta forma. Llega Pablo, ¿no?, en el barco y Santiago ya lo está esperando ahí con el letrerito, porque mira, aquí estamos, te estamos esperando. Y entonces viene Pablo con Lucas y con Timoteo y con su gente, y Santiago corre y lo abraza y le dice: ¿sabes qué, Pablo? Tengo que decirte algo. La gente te quiere linchar.
porque les ha llegado el chisme de que tú andas allá entre los gentiles predicándole a los gentiles que no se circunciden y también a los judíos a que no se circunciden. Y tú sabes cuánta gente ha creído y todos son bien celosos de guardar la Torá, pero se creyeron el chisme. Santiago no le pide explicaciones a Pablo. Al contrario, Santiago le muestra a Pablo cuánto lo conoce. Mire lo que sigue. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Santiago no le dijo a Pablo qué es lo que está pasando, qué es lo que estás predicando. Santiago conocía quién era Pablo. Completamente lo conocía y le dice, mira, yo sé que esto iba a pasar. Por eso es que preví las cosas. Yo sé que tú te vienes a rapar, porque le dice, haz el pacto junto con ellos, haz la ceremonia junto con ellos. Entonces le dice, ya tengo gente aquí, aprovecha, patrocínales a ellos la ceremonia y todo mundo se va a callar la boca, porque en el momento en el cual vean que tú lo estás haciendo y que los demás también y tú los patrocinaste, sabrán que tú andas ordenadamente guardando la Torá. Santiago era muy buen amigo de Pablo. Si nosotros pensamos que Santiago le está pidiendo explicaciones a Pablo, nosotros no leemos bien la Biblia y se pone mejor. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, es decir, no guarden nada del nazareato, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, había hecho la mikvah, la tevilá, el bautismo, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Esta es la parte donde muchos pueden saltar en contra mí y decir, ¿ves? Si los gentiles no deben guardar esas cosas, nada más deben guardar 4 cosas, como le dice Hechos 15, y luego lo reafirmó Santiago en esa cita. Vamos a hablar de Hechos 15 en su momento, y si usted quiere hacerlo en este momento, tenemos un video que se llama Los 4 mandamientos de los gentiles explicados, Hechos 15 explicado, o Identidad del despertar de Efraín, que es lo que a todo mundo lo mando a que lo busque, porque ahí viene todo. ¿Realmente Santiago está diciendo que los gentiles no debían guardar la Torá? Lo acabo de decir, ¿no? Santiago dijo los gentiles no deben guardar el nazareato, porque guardar nazareato es un compromiso muy profundo para todo aquel que ya está bien metido guardando los mandamientos. Lo que Santiago está diciendo es lo que Pablo ya sabe, porque lo hablaron como 20 años antes en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Esto fue muchos años después. Santiago le dice, ya sabes, Pablo, cómo es la gente, pero no te preocupes, págale los votos a los muchachos que tenemos por acá, haz el voto junto con ellos, la gente va a dejar de decir cosas. Y ya sabes tú también que respecto de los gentiles nosotros no tenemos esta costumbre de que hagan el nazareato. Los 4 mandamientos que se le ordenaban a los gentiles que venían al camino de Yeshua no era porque era lo único que debían hacer, era una desintoxicación del paganismo en el cual ellos vivían. Entonces es como cuando usted le predica de Cristo a un nuevo creyente que es borracho y drogadicto o es adúltero. ¿A poco no le dices deja de tomar, deja de drogarte, deja de andar de adúltero? Es lo mismo que los apóstoles estaban diciendo. No quiere decir que ellos ya no debían, que nunca debían guardar los mandamientos, porque quiero que entienda que Efesios capítulo 2 del 8 al 9 y luego el 10, que nunca leemos el 10, dice, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es un don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Eso le gusta al cristianismo predicarte, eres salvo por la gracia, no por las obras. Pero el versículo 10, y estas son palabras de Pablo, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, para buenas obras, las cuales Elohim estableció desde antemano para que anduviésemos en ellas. Si Adonai entonces nos salvó por su gracia, no por nuestras obras, pero nos salvó para buenas obras, por lo tanto debemos hacerlas, ¿no cree? Entonces, ¿cómo le haces para que un gentil guarde los mandamientos? Lo metes poco a poco en el agua. Primero que nada, tiene que entender que la salvación es solamente a través de la misericordia otorgada a través de Yeshua HaMashiach. Pero quiero que entienda usted que la salvación en el contexto bíblico significa convertirte en un israelita. Por lo tanto, por eso Pablo dice, dentro de los creyentes en Yeshua ya no hay judíos y ya no hay griegos, porque todos somos un solo y nuevo hombre, y ese hombre se llama israelita. Entonces todo aquel en el tiempo de los apóstoles que era un gentil
que venía del paganismo para venir a conocer a Yeshua, él entendía, porque era lo que le predicaban todos los días, que ya no podía vivir como un gentil, ya no podía vivir como un pagano, tenía que venir a vivir como un israelita. Hay una gran diferencia entre un israelita y un judío. No se les decía vive como los del judaísmo. Ese era el problema que tenían los apóstoles con los judaizantes. Los apóstoles enseñaban a vivir como israelita. ¿Cómo vive un israelita? Guarda la Torá. ¿Cómo le hicieron para poder hacer que los gentiles que no conocían nada de Torá guardaran la Torá? Les enseñaron a primero desintoxicarse. Esas 4 cosas, dejar de comer puerco y todo mugrero al cual el mundo le dice alimento, pero la Biblia jamás le dijo alimento al puerco. Dejar de lo sacrificado a los ídolos, todas las fiestas paganas, todas las cosas que te comes tú en la Navidad, en el Día del Amor y la Amistad, en las fiestas del Día de las Madres, en todo ese mugrero. Dejar de hacer esas cosas, dejar de ahogado y dejar los pecados sexuales. Si dejaban de hacer todo eso, entonces ya tenían un pie adentro, ya podían poco a poco ir cada Shabbat a la sinagoga, como lo dice mismo Santiago, porque es la parte donde no le gusta predicar al cristianismo. Cada Shabbat en la sinagoga se les iba a estar enseñando paulatinamente lo que necesitaban aprender, pero las primeras 4 cosas eran para desintoxicarse. Por eso aquí Santiago le recuerda a Pablo, ¿te acuerdas que nosotros a los gentiles no les enseñamos a hablar de Nazareo? Porque ellos no saben ni qué onda, apenas están tratando de salir del paganismo, no les podemos obligar a que se pongan a hacer un nazareato. Eso lo haría un gentil después de muchos años si él ya no vive como gentil y solamente quiere hacer un voto delante de Adonai. Pero Santiago no se lo tiene que explicar a Pablo eso. Pablo guardaba la Torá. Pablo era tan celoso de guardar la Torá que hacía votos de nazareato. Uno pensaría que si Pablo realmente predicaba otra cosa que no fuera la Torá de Moisés, entonces sus acusadores podrían probarlo, ¿no? Porque con tan solo leer Gálatas cualquiera podría condenarlo. O tal vez Pedro tenía razón y hemos malentendido tanto a Pablo que aún los que querían probar que Pablo predicaba en contra de Moisés, los mismos acusadores sabían que los escritos de Pablo no tenían contradicción con la Torá. Pero si usted y yo no sabemos nada porque lo que nos enseñaron es a decir que el Antiguo Testamento es para los judíos, entonces nosotros vamos a pensar que Pablo dice no guardes la Torá y que eso es algo de celebrarse. Entienda que la razón por la cual perseguían a Pablo, lo vamos a ver en el próximo video, era porque decían que Pablo hablaba en contra de la Torá. Hoy en día la gente piensa que Pablo habla en contra de la Torá y se lo celebramos. En ese entonces lo querían colgar por ello. Pero aún ellos no lo podían probar. Mire lo que dice Pablo. Hechos 24:13. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, pero te confieso esto, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo en todas las cosas que están en la Torá y en los profetas. Pablo dice que el camino que él seguía, y así se le llamaba a la denominación del judaísmo de su tiempo, que seguía a Yeshua como el Mesías, les decían el camino, dice que los del camino creían en todas las cosas que estaban en la Torá y en lo que estaba en el Tanaj. Y en otro pasaje se dice que Pablo era el líder de la secta de los nazarenos, no los nazareos, los nazarenos, que también era otro nombre que recibían los del camino. Y otro era los del nombre, porque confesaban el nombre de Yeshua. Entonces, ¿qué dice Pablo respecto de la Torá? Hechos 25:8. Ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César me he pecado en nada. Hechos 28:17. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera confirmamos la Torá, al contrario. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Romanos 7:12. De manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:14. Porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8:9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Ruach HaKodesh. Si es que el espíritu de Elohim mora en ustedes, y si alguno no tiene el espíritu del Mesías, entonces no es de él. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la Torá es buena. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Elohim. Romanos 13:8. No deban a nadie nada sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ya cumplió la Torá. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá es el amor. 1 Corintios 9:21.
a los que están sin Torá como si yo estuviera sin la Torá. No que yo esté sin la Torá, sino que estoy bajo la ley del Mesías, para ganar a los que viven sin la Torá. Primera a los Tesalonicenses 4:2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Yeshua. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera Timoteo 1:8, pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Pablo jamás predicó en contra de la Torá, nunca. Al contrario, ese era su único tema de estudio. Si Pablo nunca hablara de la Torá, Pablo no tendría nada de qué hablar. Si usted no conoce nada de la Torá y nunca la estudia porque piensa que eso es de los judíos, entonces se le van a pasar por encima de la cabeza todas las referencias que Pablo hace acerca de la Torá en sus escritos. Lo que Pablo sí condenaba era acerca de judaizar a la gente, que era imponerles las doctrinas de los judíos. Eso sí estaba muy en contra. Y sobre todo Pablo sabía que la Torá no se le da a los gentiles, la Torá se le da a los que ya son israelitas. Así es que si usted dice yo soy gentil, yo tengo orgullo en ello, no se apure, no guarde la Torá, la Torá no es para usted. Pero si usted dice que es salvo por medio de la sangre de Jesús, entonces, amado, usted es un israelita, aunque no lo quiera creer. Mire Identidad del despertar de Efraín, pero si se quiere ahorrar 7 horas, se lo digo ahorita, ser salvo significa convertirte en israelita, y convertirte en israelita significa vivir de acuerdo a la ley que se le dio a Israel. Hágase un favor, guarde los mandamientos. Para eso es que se nos dieron, para que vivamos en bendición. Si guarda los mandamientos es para que vivas bien. Pero si no los guardas, pues te cae condenación. Y luego dices, ¿por qué me pasó? Pues porque tú dijiste, yo soy salvo, y no te apegas a lo que se supone todos aquellos que son salvos deben hacer. Si usted quiere seguir como gentil, no se apure, la ley no es para usted. Pero si usted es salvo, no importa de qué denominación cristiana sea, usted es un israelita. Y eso lo dice Pablo. Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, y entonces conocerán la verdad y les hará libres. Confieso que no comprendía en lo absoluto de esa libertad, pues siempre miraba la paja en el ojo de los demás, y al mío una viga lo hacía cegar. Y hoy conozco que eres la verdad, camino y vida, eres libertad. Y hoy conozco que eres la Torá, que vino en carne y me puede salvar. Conocerte por nombre y llamarte Yeshua, mi amigo, me dio identidad. Y tu palabra, la espada del Ruach HaKodesh, es mi única autoridad. Sentires y opiniones los cambio por tu voluntad. Pagaste mi precio y soy libre en verdad. Y hoy conozco
seré por